Bueno, estamos ya nuevamente en comunicación. Lo voy a volver a presentar porque después de esto nosotros salimos en el streaming y en las redes sociales al embajador argentino ante la OEA, nuestro compañero y docente de nuestra facultad, Carlos Alberto Raimundi, abogado y recibido en la Universidad Nacional de La Plata, con una trayectoria en nuestra querida facultad. Es docente también de la universidad, varias veces diputado nacional, representante del Parlasur, miembro de la comitiva que participó de las 3 reuniones de Nueva York y de Londres por el tema Malvinas, presidente pro tempore y presidente de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur. Otra vez te saludamos, Carlos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros esta tarde acá en nuestro programa. No, al contrario, un gusto enorme poder estar con ustedes. Y felicitarlos, saludarlos por esta iniciativa que no la conocía, la conocí el otro día cuando Fernando me envió algunos programas de prueba y la verdad que son hermosos. Bueno. Hermosa la iniciativa, muy contento, muchas gracias. Sí, gracias por tomarte el tiempo, Carlos. Primero de avisarnos que estaba llegando y segundo como para charlar, hacer una pausa, porque bueno, qué sé yo, laburando allá me imagino que no debe ser fácil las pausas, así que bueno, te vamos a pimponear, digo acá con el compañero, tenemos anotadas 15 preguntas, pero vamos a seleccionar 3, 4. Marce. Dale. Gracias. Carlos, ¿sabés qué? Vamos a arrancar con algo que a nosotros que estamos acá, digamos, por supuesto, nos preocupa, que es cómo se ve la coyuntura nacional desde afuera, digamos, qué efecto tiene internacionalmente la situación de estos 3 candidatos a la presidencia, cabeza a cabeza, compitiendo por entrar a un balotaje. Y con muchísima sorpresa. Mira, la experiencia que yo tengo aquí es que la Argentina es tremendamente significativa en la región. Por todo lo que representamos, todo lo que tiene nuestro territorio, nuestro país, pero también por la cultura. Desde siempre, ustedes imagínense que América del Sur tiene 2 libertadores fundamentales, que son Bolívar y San Martín. Desde allí en adelante, la Argentina siempre fue un faro, y en el siglo XX dio personajes como Evita, como el Che, como Maradona, como Borges, más allá de que nos guste más o no ideológicamente, desde el punto de vista de su trascendencia literaria y cultural es muy importante. Y ahora tenemos a Messi, al Papa Francisco. Por ejemplo, acá la serie de Fito Páez, por ejemplo, fue muy grande. Aquí cuando algún país latinoamericano del Caribe me quieren agradecer algo, me dicen gracias totales por Cerati. Qué bueno. Quiere decir que la Argentina es muy grande. La etapa de oro del cine argentino en distintos países, la música, impresionante. Ahora, el gran interrogante es cómo puede ser que un país que nos ha dado todo eso ahora esté pasando por la situación que está pasando. Claro. No pueden creer. Pero no pueden creer no solo Milei, y esto es una cosa profunda, lo estoy planteando como un pensamiento en voz alta, lo estoy pensando, ensayando junto con ustedes. Nosotros tenemos que estabilizarnos, no podemos ser siempre los que damos la nota en algunas cosas. Como por ejemplo, vengo de los 40 años para aquí, ¿no? Creernos que le podíamos ganar una guerra a la Armada Real, por ejemplo. Solo nosotros podíamos creer, nadie más podía creer en eso. Y hubo muchos de nosotros que somos contemporáneos de ese momento, de la Guerra de Malvinas, me refiero, en el año 82, que tampoco lo podíamos, no lo sostuvimos. No porque no creamos que hay que defender la soberanía en Argentina, sino porque creemos que la guerra era lo peor que nos podía pasar en términos de hacernos retroceder en eso. Y después nos creímos algo que nadie más que un argentino simulaba que se podía creer, que era que un peso podía valer lo mismo que un dólar. Eso ni en Uruguay se lo creía, ni en Uruguay, ni en Paraguay, ni en Chile. No es que había que ir demasiado lejos. No se podía creer eso. Entonces,
nosotros tuvimos la dictadura más sangrienta, quizás más todavía, por nuestro tamaño, más que la de Pinochet. Y después tuvimos el neoliberalismo más terrible. Brasil, en los años 90, con Fernando Henrique Cardoso, no privatizó todo lo que privatizó y lo que entregó a Argentina en el menemismo. Entonces, así como somos tan grandes, como le decía recién, somos un poco impredecibles, porque ahora vos fijate que tenemos una disputa electoral, y con esto cierro la respuesta, entre un desequilibrado como Milei, porque no es solo que es un ultraliberal o que, además de eso, es una persona que está desequilibrada, que no se puede dialogar con una persona que está todo el tiempo en tensión, que te va a agredir, que te va a insultar, no se puede, ¿no? Pero eso está hablando, porque personas así hubo siempre. El problema de este momento es por qué tienen tanta adhesión en la sociedad, y eso quiere decir que hay una parte de nuestra sociedad que también está en ese estado, que recoge eso como salvavidas, como tabla de salvación, porque también está en un estado de desesperación. Y del otro lado, la persona que creo que todos los que estamos aquí conversando vamos a votar, pero que es un ministro de Economía que arrastra una inflación de 120%. Eso tampoco se puede entender afuera. Dice, ¿cómo puede ser un candidato que tenga... Entonces, bueno, esto es Argentina. Entonces, a mí me gustaría mantener todo aquello que dije al principio, y en estas otras cosas tan espasmódicas, tan oscilantes que tenemos, a veces hasta hormonales, por decirlo de alguna forma, estabilizarnos un poco y convertirnos en un país más tranquilo, que no dé la nota por estas cosas, ¿no? No sé si se entiende esto que les quiero decir. Sí, yo entiendo, comparto, Carlos, y como decías vos, pensando en voz alta, ¿no? Esa adhesión, porque bronca también hubo en muchos tiempos en la Argentina, y así todo no se votó a cualquier persona que se presentó con el pelo despeinado y gritando, ¿no? Hay algo en la construcción de lo que es el sentido común, como se dice, que tiene distintas influencias, y yo voy al grano preguntándote esto del que se denomina lawfare o guerra judicial, que ahora allá en Ecuador tuvo un aporte probatorio con un reconocimiento que hubo de un audio, qué sé yo, en la persecución a Correa. Pero antes lo sufrió Lula y después fue presidente, lo sufrió Cristina, Evo, bueno. ¿Qué observás y qué pensás de eso que tiene que ver con la comunicación de los grandes emporios comunicativos, y cómo van preparando esa carencia de análisis crítico, que es lo que a veces nos falta, para que cualquier suspiro, cualquier personaje se presente como apetecible o como seductor? ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo que favorece, me parece, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Mira, Fernando, a ver, ¿qué cosas se desprenden de lo que vos acabas de decir, que lo comparto completamente? Primero, que son cosas que se preparan. ¿Y por qué se preparan? Porque cuando gobiernan los gobiernos populares, cuando nos hacemos cargo del Estado, tenemos que resolver urgencias, tenemos que reparar, tenemos que otorgar derechos a los más vulnerables. Eso no puede esperar. Pero siempre contamos con menos recursos y con menos tiempo, porque tenemos que reparar cuestiones que no pueden esperar. El poder tiene mucho más recursos de todo tipo, no solamente económicos y financieros, sino culturales, para esa batalla por el sentido común. Pero además tiene posibilidad de planificar a largo plazo. Esto se da en el terreno económico con los fondos buitre, que te compran un título hoy que está al 10% del valor, pero tienen capacidad de aguantar, y cuando la economía sube, te hacen un juicio para cobrar el 100% del valor, ¿no? Entonces pueden sostenerse en el tiempo.
Y esta gente ha planificado, porque vio que ya no era el momento histórico de los golpes clásicos, entonces ha planificado otro tipo de golpes. Es decir, el proyecto de sociedad, el proyecto de ajuste, el proyecto de conculcar derechos, es el mismo, pero con métodos que aparentemente son menos cruentos y más institucionalizados. Es decir, el golpe blando, el reemplazo del partido militar que apuntaba a la eliminación física por el partido judicial que apunta a la eliminación política. Obviamente en connivencia con el poder financiero y con la concentración mediática, ¿no? Es decir, hay primero una condena social a través de los medios. El lunes vamos a tratar esto aquí. Y vamos a tener un video de Zaffaroni hablando del lawfare, porque es un modelo que se aplica a toda la región. Vos nombraste a Correa, nombraste a Lula, ¿no? Ahora se está dando en Guatemala, se dio con el golpe blando en Honduras, es decir, en toda la región. Quiere decir que está preparado el terreno. El segundo punto es una tendencia histórica, es un momento histórico que estamos viviendo, no diría en el mundo, no es solo de la Argentina, pero tampoco es de todo el mundo, es más bien de Occidente, es más bien de Europa y América, que tiene que ver con la forma de vivir, tiene que ver con la fragmentación de nuestras sociedades. Es decir, si nosotros quisiéramos hoy armar un movimiento de masas, como fue el 17 de octubre o como fue el Cordobazo, nos costaría mucho más que lo que costó en ese momento, porque el sujeto pueblo, el sujeto trabajador, es menos homogéneo. Porque donde antes había una rama de la industria que concentraba todo y creaba un sujeto colectivo, hoy eso está terciarizado y está fragmentado. Sumale a eso la acción de las redes, ¿no? De los algoritmos. Es decir, el algoritmo se maneja a través de 2 o 3 servidores con alcance mundial, o por lo menos con alcance en todo Occidente, pero va apuntado a cada uno. Es decir, yo soy una misma empresa, pero si veo que vos le pusiste like o me gusta al desarrollo local, te digo que tengo una empresa que está a 2 cuadras de tu casa. Si vos pusiste a la alimentación sustentable, te digo que yo a mi personal lo alimento con comida sana, y así sucesivamente. Es decir, yo soy un único servidor y mi mensaje va a un sujeto que se va fragmentando de acuerdo con sus preferencias individuales. Es decir, sumá el efecto de las redes, el impacto, el título, la frase fuerte, la necesidad de agredir antes que de reflexionar y que dialogar. Un montón de cosas que van haciendo, van preparando un caldo de cultivo para que la bronca que expresa Milei en este caso tenga de dónde agarrarse. Ahora termino con esto último. No es eso solo. Hay una parte de responsabilidad que está en nosotros. Porque si vos le dijiste a la sociedad que estaba cansada del ajuste neoliberal, votame a mí, que yo voy a ser diferente, y después eso no se nota en la vida diaria, eso no se nota en el almacén, no se nota en la despensa, no se nota en la panadería, y entonces ya ahí nosotros tenemos una cuota también de responsabilidad en haber dejado un espacio, en no haber hecho lo que teníamos que hacer para dejar que esa agresión prenda. Porque esto es una relación, es decir, hay una persona que expresa eso, pero hay una sociedad que está en condiciones de aceptarlo. Y si esa sociedad, después de 4 años de gobierno pretendidamente nacional popular, acepta eso, es porque una cuota de responsabilidad está en quienes hemos gobernado. Claro. Muy claro. Sí, fuiste, sí. El remate nos deja sin palabras, Carlos, porque nos involucra y sí, hay que empezar por uno y es tal como lo decís. Y pero Fernando, sí, un solo tal ejemplo, cual, un botón de muestra. Hoy creo que se autorizó, que la justicia de Jujuy autorizó a trasladar al Hospital Italiano Acá, de La Plata, a Milagro. sí, hoy. A Milagro. Sí. Milagro pasó 4 años presa durante el gobierno de Macri y casi 4 años presa durante el gobierno nuestro. Claro. La promesa de juzgar a los que
otorgaron la deuda, los que formaron la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que fue un hecho criminal, Sí. ¿dónde está? Sí, sí. ¿Dónde está la reforma de la justicia? Entonces, estamos pagando las consecuencias y ahora, a último momento, nos damos cuenta que por debajo, en el subsuelo profundo de la patria, en términos de Scalabrini, pasaban cosas que no vimos a tiempo, y bueno, y obviamente ahora tenemos que votar y tenemos que hacer todo lo posible para que este esperpento no llegue, ¿no? Carlos, quería hacerte una pregunta, sacarte un poco de lo nacional, aunque me gustaría volver al final. Hay una corriente que nos marca como una imposición, ¿no?, estratégica, empezar a vincularnos con el bloque de China-Rusia. Digamos, como una mirada, quizás, para poder revertir esto que vos decís, que es tan fuerte, la mirada de Occidente en nuestra política. ¿Cómo lo ves a eso en realidad? Bueno, mira, voy a abreviar. Sí. Yo tuve oportunidad de estar por tercera vez en China y llegué hace un mes. Estuve a finales de agosto y creo que llegué los primeros días de septiembre de nuevo aquí, acompañando desde la política una cantidad de gestiones de YPF, etcétera. Y no quiero cometer ninguna infidencia, pero una persona del personal diplomático de la Argentina me decía: vos sabés que mi hijo no quiere venir aquí a Beijing a vivir conmigo porque dice que China es comunista. Quiere decir que hay una mala prensa tremenda de eso. Claro. Mala prensa, es decir, te dicen China es una autocracia, no respeta los derechos humanos. No me consta eso. Otra vez lo del Pero no solamente... otra vez, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero otra vez Mm. esa construcción de sentido, que fíjate cómo cala en un pibe, con algo muy cortito, pero bueno, perdón la interrupción. Era una compañera la que me decía esto, una señora grande que tiene un hijo adolescente que dice: no, mirá mamá, ¿no? Entonces, bueno, entonces, es decir, un país que tiene 800 bases militares, ha financiado dictaduras, tiene libre portación de armas en su sociedad civil, lo que ha generado masacres que ya llevan centenares de muertos en lo que va este año, porque vos sabés que los chicos tienen miedo y reciben entrenamiento de cómo neutralizar un ataque de un loco que va a hacer un tiroteo en una escuela. Me refiero a esta sociedad, en el país donde vivo yo. Claro. Bueno, que ha hecho estallar bombas atómicas, que no ha firmado los principales protocolos de derechos humanos del derecho internacional, no ha firmado la Corte Penal Internacional, no ha firmado el protocolo contra personas mayores, la protección de comercio de armas, no ha firmado nada de todo eso. Eso es una democracia. Y un país que en los últimos 30 años sacó a 450 millones de seres humanos de la pobreza, eso es una autocracia o una dictadura. Bueno, entonces, la construcción de sentido, pero además porque hay valores profundos detrás, porque una combinación de taoísmo, confucianismo, algunas influencias del hinduismo, son distintas, hacen que la sociedad se organice de manera distinta. Entonces, ¿podemos ser como ellos? No. ¿Tenemos que alinearnos? No. Pero sí saber que hay otro camino que no nos impone qué tipo de gobierno tenemos que poner, que tener. Cuando nosotros fuimos a pedir los swap en yuanes, no nos dijeron: no, si ustedes no hacen esto y esto con el gobierno. ¿Qué es lo que han hecho los organismos financieros internacionales? Que llevaron al mundo a una situación que ya no se puede sostener. El mundo tiene un 1% de las fortunas de la población mundial, tiene la misma cantidad de dinero que el resto de los habitantes del mundo. Y eso por una sobreexplotación del sistema productivo que nos ha llevado a una catástrofe climática. Y ahora a una guerra. Digo, eso no se puede sostener. No se puede sostener. Y eso está en decadencia. Y por eso que la Argentina hoy tenga relaciones con otros bloques emergentes del mundo, me parece muy, pero muy importante y muy positivo. Buenísimo, Carlos. Increíble, la verdad que un gusto tenerte esta tarde, muy claro fuiste, y además hablaste bastante derecho, que es algo que nos gusta. Sí.
Pero bueno, Fer te va a hacer la última pregunta que se la hacemos a todos los oyentes Sí. y a todos los entrevistados, perdón. Sí. Y bueno, Fer. No tengo ninguna información, ¿No tenés así ninguna que información? me No. arriesgo. Dale. Carlos, ¿qué te pasa con el tango? Porque viste que jugamos con política y con tango. Sí. ¿Qué onda con el Yo tango? me ¿Qué te imaginé, gusta? Sí, primero que yo soy de una generación donde mi viejo y mi vieja escuchaban la radio todo el tiempo, mi mamá en la casa. Sí, mis viejos eran tangueros, por lo tanto yo me formé musicalmente con el tango en la radio y los discos no, Sí. no de vinilo, discos Los de pasta. los de Exacto. 78 78 revoluciones. revoluciones, exacto. Que mi papá inclusive había heredado a mi abuela paterna, le gustaba mucho Corsini, Ignacio, a todos Gardel, por supuesto, pero a mi Gardeliano, abuela paterna le gustaba mucho Corsini y a mi viejo Magaldi. Magaldi, Agustín. Y obviamente las mujeres del tango, qué sé yo, vos escuchás Mercedes, en aquel momento, Mercedes Simone, Villa Bertá Elisa, Lamarque, sí, y Nelly Omar, Nelly Omar. ¿no? De ahí para acá, los otros cantantes. Una vez muerto Gardel, el tango de los años 40, con las orquestas, ¿no? Con Troilo, con D'Arienzo. Un milonguero. Es decir, el tango arrabalero, ¿no? Tita. Y después la última camada de otro tipo de cantantes. Entonces me gusta a todos. Pero no lo digo porque es este programa, ¿eh? Sí. Les digo porque sinceramente me gusta. Me gusta aquel tango viejo, Bien. me gusta el intermedio de la época de oro de los 40, los 50, qué sé yo, Castillo, Alberto Gómez, recién escuché que nombraban a Alberto Marino, Sí, Podestá, sí. qué sé yo, Ángel Vargas, Upa. Carlos Acuña, lo que Carlos quieran. Imagínate, Acuña, Carlos pero Acuña. las 40, Wow. cantada por Carlos Acuña, Wow. impresionante. Sí. Y después el polaco, qué sé yo, uno de los tangos que a mí más me gusta es Volvió una noche, cantado por el polaco. Ahora, voy a una cosa más reciente que la descubrí hace muy poquito. Mirá, estando acá, muchas veces salgo a caminar. Washington es una ciudad muy caminable, se puede ver el cielo, no hay rascacielos, es otra cosa, distinta de la que uno se hace de Chicago, de Nueva York, es otra cosa. Entonces salgo, me pongo los auriculares y me recorrí toda la discografía de Nacha Guevara, desde los Café Concert de los últimos 60 en el Ditela y los 70, y resulta que Nacha tiene dos series de tangos, una en tiempo de rock, pero otra tango. Y hace un dúo con Gardel en El día que me quieras. Mirá que hay que hacer un dúo con Gardel, ¿eh? Que es impresionante. Hay dos versiones de ese dúo, de ese tango. Hay una que cantan toda la segunda parte, cantan a dúo, y es impresionante. Así que me gusta todo, ¿qué querés que te diga? Todo, pero también me gusta Rubén Juárez, qué sé yo. Hace poquito a Omar Claini le mandé el tango del Canillita, que hay una primera versión de Hugo del Carril, pero hay una versión de Rubén Juárez que es extraordinaria. Así que, ¿qué quieren que les diga? Por eso me gustaba tanto esto y los voy a seguir escuchando, más allá de que esté entrevistado o no, porque me encanta el tango y me encanta lo que hacen. Bueno, Gracias, Carlos. gracias, Carlos. Conocedor fino de la historiografía del tango, che, ¿eh? Muy bien, eso de Carlos Acuña es para pocos, así que muchas gracias. Mirá, traemos vinilos, Carlos. Y hay un oyente que nos pidió Di Sarli, que seguro lo tenés junado, y Carlos Acuña hace un tema muy lindo con Di Sarli, pero bueno, te vamos a dedicar. No Discépolo, ¿no? Me olvidé de Discépolo, perdón. Bueno. Perdón, pido perdón. Próceres, pero es que si enumerás, tenés una lista gigante. Así que, Carlos, primero, lo formal. Muchas gracias por tomarte el tiempo, por hacer la pausa, por compartir reflexiones, por agitarnos, viste, intelectualmente e interpelarnos. Así que de mi parte, muchas gracias. Te vamos a dedicar un tango de Di Sarli. Estoy pensando en uno con Horacio Casares, no lo mencionaste, pero bueno, no importa, no es uno de los que por ahí más estuvieron con Di Sarli, pero es muy lindo. El tango se llama No me supiste amar, después en todo caso nos comentás si te gustó o no, pero bueno, de mi parte, Marce, te dejo. Muchas gracias, Carlos. Yo me voy a dedicar al vinilo y Marce te despide. Te despedimos. Abrazo. Entonces, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Estuvimos hablando con Carlos Raimundi, el embajador argentino ante la OEA. Platense también. Sí, a ustedes, un abrazo. Abrazo. Le dedicamos entonces a
Va a sonar Carlos Di Sarli con Horacio Casares. Un minuto, Sí, tenemos